Gloria al Señor. Le voy a pedir un favor, y es que como sé que hay jóvenes en medio nuestro, analice como padre si sus jóvenes están distraídos y pégueles un pequeño codazo, y en la casa les pega una pequeña pela también por ahí derecho. Pero miren que estén pendientes, porque si los demás ven que ellos están charlando entre sí, los demás también se van a enseñar a irrespetar el servicio y a irrespetar la persona que está predicando. Entonces es muy importante que estemos pendientes. Susana no lo podía creer. Había viajado desde Los Ángeles a la hermosa ciudad del Uruguay, donde pretendía encontrar a su esposo, quien sufría de una extraña enfermedad mental. Cuando lo encontró en un hospital para personas dementes. 2 semanas más tarde recibió una tremenda noticia, donde su hijo mayor de escasos 25 años había decidido quitarse la vida. Este muchacho había luchado contra la adicción a las drogas y no había podido salir victorioso. Había estado en centros de rehabilitación y no pudo encontrar a nadie que le ayudara a superar la adicción. Cuando Susana regresó a los Estados Unidos, donde vivía, sus amigas se reunieron alrededor de ella para consolarla y le dijeron: Susana, esto es una historia como para uno volverse loco. Tu esposo en un hospital mental y tu hijo ha muerto, se ha suicidado. Y Susana contestó. Susana no era cortada con unas tijeras cualquiera, era hecha de una tela que ni se encoge ni se arruga. Y ella contestó: yo sé que la muerte es algo doloroso que nadie puede evitar, pero sé que yo ya arreglé cuentas con Jesucristo. Y aunque le quedé debiendo mucho, sé que Él me perdonó. Pero en esta mañana no estoy aquí para hablar de drogadicción. No estoy aquí para hablar de enfermedades mentales. Estoy aquí para hablar de la confianza de nuestra amiga Susana. Y tal vez Susana conocía lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y 8, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esa misma confianza la buscó David. Y el personaje central de esta mañana de la historia que vamos a desarrollar en esta mañana es nuestro hermano y amigo David, posteriormente conocido como el rey David. Quiera Dios que usted pueda desarrollar la misma confianza en Dios. Y antes de entrar a la historia que nos compete en esta mañana, el título de la prédica es David, un hombre que se fortalecía en Dios. Y antes de entrar entonces en la historia de esta mañana, déjeme hablarle un poco de nuestro amigo David. Para esta historia, ya antes de esta historia, David había derribado a Goliat. Tal vez esta sería una de sus más grandes hazañas. Estoy aquí para decirle que si usted logra confiar en Dios, usted tiene la capacidad de derribar cualquier gigante. Para este tiempo de esta historia, David ya había conquistado varias ciudades, había peleado varias batallas y Dios le había permitido salir victorioso. Finalmente, David termina conformando un pequeño grupo a los cuales se le llamaron los valientes de David,
que lo acompañaban en cada una de sus entradas y sus salidas a manera de conquista. Pero David, bajo los designios de Dios, estaba por último tratando de unirse al ejército de los filisteos. Si usted conoce bien la historia de David, debemos de recordar que los filisteos eran archienemigos de David, eran enemigos. Muchas veces, sin darnos cuenta, terminamos haciendo o estando en el equipo de nuestros enemigos. David decidió pelear por los filisteos, decidió meterse en el ejército de los filisteos, sin darse cuenta que al meterse en el ejército de los filisteos iba a abandonar la ciudad donde estaban sus esposas, donde estaban las esposas de los hombres valientes que Dios les había dado y donde estaban los hijos que Dios le había permitido tener a todos esos hombres. David, por estar en las filas de su enemigo, descuidó lo que era su ciudad. Y dice la Biblia que llegaron los amalecitas, también algunos filisteos, y lo que hicieron fue prenderle fuego a esa ciudad y llevarse cautivo a toda persona que estaba en esta ciudad. Una tremenda historia. ¿Será que hay veces no nos pasa que creemos nosotros que estamos haciendo lo correcto y pensamos que al hacer lo correcto, lo pudiéramos definir de varias maneras? Me está yendo bien en el trabajo, tal vez es porque Dios me está bendiciendo. Tengo una buena relación intrafamiliar, tal vez Dios me está bendiciendo. Veo que las cosas se me están dando como creo que se deben de dar y creo que Dios me está bendiciendo. Y lo que pasa muchas veces es que creemos estar en el lugar donde Dios nos ha puesto, pero literalmente no estar haciendo la voluntad de Dios. Hay confianzas que están viniendo a nuestro corazón por lo que vemos, por lo que palpamos y por lo que creemos que debiera de ser. Pero Dios le llamó la atención a David y le dijo: te has unido a un equipo de tus enemigos, ahora tu ciudad quedó desprovista, y al haber quedado desprovista, sin la fuerza de un líder, sin la capacidad de su líder y de sus otros líderes, vinieron sus enemigos y tomaron la ciudad y vino una gran tragedia. Esta historia tiene una frase central y la vamos a ver más adelante, pero para que usted se empape de ella, acompáñeme a Primera de Samuel, si usted es tan amable. A veces nosotros inventamos una fe y es una fe que nos salva. Déjeme decirle, se lo repito, hay veces inventamos una fe y creemos que porque nos está yendo bien, esa fe nos salva. La Biblia nos dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová. No confía en los recursos que tiene, no confía en la manera en que le está yendo, solo confía en el Dios de los cielos. Te pregunto, ¿cómo está tu confianza en esta mañana? ¿Cómo estás definiendo la confianza en Dios? Porque a David le llegó la hora cero, le llegó la hora más difícil de su vida. No había crecido tanto, no había madurado tanto, y ya Dios le estaba diciendo: hey David, lo que vienes haciendo no va conmigo, no estás haciendo mi voluntad, y por lo tanto estas son las consecuencias. Lea conmigo esta historia preciosa a la voz de tres. 1, 2 y 3. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclab, y había asolado a Siclab y le había prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Y memorices esta frase: pero a nadie habían dado muerte.
sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. ¿Y qué pasó? Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Versículo siguiente. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Qué le pasó a David? Se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo. Había derribado a Goliat, había conquistado ciudades, había tenido grandes batallas, y a los que él había liberado, esos mismos se estaban levantando para apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y esta es la frase central de la prédica de esta mañana. Mas David se fortalecía en Jehová su Dios. Y David se angustió mucho. Nos dice la Biblia. Vamos al versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Verso 8. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David creía que venía haciendo la voluntad de Dios. Lo que pasó fue que descuidó su ciudad. Se metieron sus enemigos, saquearon la ciudad y se llevaron presos a las mujeres de él, a las mujeres de sus hombres fuertes y a los niños. Y dice la Biblia que este pueblo entró en una amargura de espíritu grande y hablaron de apedrear a David. Y David, dice la Biblia, que se fortalecía en el Señor. Lo que no sabía David es que Dios venía trabajando detrás del escenario de lo que él suponía. Y ese es nuestro verdadero Dios. Dios, sin que tú lo veas, sin que tú lo sientas, viene trabajando alrededor tuyo y te va empujando a donde Él quiere llevarte. Ahí estaba nuestro David, justo donde Dios lo quería, justo donde Dios lo necesitaba, justo donde Dios quería tratar con él. Estaba desesperado, estaba afligido. Sus hombres leales hablaban de quitarle la vida, pero David, dice la Biblia, se fortalecía en el Señor. En esta mañana vamos a desplegar algunas enseñanzas que de seguro nos van a ayudar. La primera de ellas es: no te confíes, lo inesperado siempre vendrá. Escúchalo, no te confíes, lo inesperado siempre vendrá. Y volvamos al capítulo 30, los versículos del 1 al 3. Te lo recuerdo, no te confíes, no andes por la vida cristiana confiando, sintiéndote ganado, porque eso es lo que señala es que te falta humildad y dependencia del Señor. No te confíes, lo inesperado siempre vendrá. Le llegó a nuestro amigo David. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él pensaba que tal vez Dios iba a cuidar de lo de él, mientras que él hacía su propia voluntad. Y lo que sucedió fue lo contrario. Lo maravilloso de esto fue que los filisteos no aceptaron su ayuda. No aceptaron de que David peleara dentro de su propio equipo, dentro de su propio ejército, y lo devolvieron para la casa.
¿qué hubiera pasado si David no lo hubieran regresado para la casa? Sino que sus incursiones con el ejército filisteo hubieran sido de 2 o 3 meses, hubiera perdido todo. Pero como no lo aceptaron, se regresó a su casa en tiempo récord y cuando regresó encontró su ciudad destruida. Amados, el amor de Dios es maravilloso. Dios permite que sucedan cosas para que a la postre, entendiendo tú en tu corazón qué es lo que ha sucedido, termines de rodillas glorificando al Señor. Alábalo, mi hermano, porque Él es bueno. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, imagínense, 3 días después de que los filisteos lo despreciaron y le dijeron, no, en nuestro ejército no, vete para tu casa. Los de Amalek habían invadido el Neguey y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. A David lo habían humillado. Dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. No se le olvide esa frase, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Versículo 3 dice, vino pues David a los suyos, a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados. La Biblia dice, el avisado ve venir el mal y se esconde, mas el necio se queda y recibe el daño. David creía que lo que venía haciendo estaba bien, y este pensamiento lo lleva a pensar que estaba confiando en el Señor. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de ver un documental de una mujer, escúcheme bien, estaba en embarazo. En el tiempo de las famosas parteras, cuando ya su embarazo estaba adelantado en meses, las parteras le dijeron, mujer, tienes 2 vidas dentro de ti, entonces tienes que cuidarte más. La alimentaron mejor, la cuidaron mejor, andaba siempre acompañada. Cuando llegó el día de su parto, cuando salió el bebé, notaron que ese bebé salió también con un tumor bastante grande. Parece ser que no eran 2 vidas, era una vida con un tumor. Familia, muchas veces en el medio del cristianismo, en nuestra propia vida, creemos que con venir a la iglesia estamos creciendo espiritualmente. Creemos que con participar de un ayuno estamos creciendo espiritualmente. Creemos que con ir a un retiro espiritual pudiéramos estar creciendo espiritualmente. Pero a la hora de ver si hay 2 vidas, la vida del Espíritu y la vida de nosotros que se está formando por el Espíritu, no hay 2 vidas, hay una vida carnal que está haciendo a un lado un tumor, el tumor de la religiosidad, el tumor de lo que es la apariencia, el tumor de la hipocresía, el tumor de la simulación. Cuídate, porque muchos aquí creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios por las bendiciones que recibimos, y cuando venimos a la iglesia nos mofamos de esas bendiciones y resulta que paralelamente a nuestra vida lo que está creciendo es un tumor de mentiras, un tumor de hipocresía, un tumor de maldad. Esto es algo digno de escuchar. ¿Qué dice la Biblia? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Hermanos, no te confíes en que haciendo el bien no vendrá el mal. El mal vendrá. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Gócese, mi hermano. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Apoyarnos en nuestra propia prudencia puede ser una manera de inventar una fe que no es genuina. Incluso podíamos ser muy vulnerables al mismo desánimo. Ningún cristiano quisiera estar en el lugar de la madurez
y decir que es maduro. Ningún cristiano quisiera estar en el lugar de sentirse desarrollado de tal manera que a la postre diga: no necesito a Dios, necesito solamente mis fuerzas, mis capacidades. Ningún cristiano que madure, que desarrolle su vida cristiana, terminará diciendo: solo puedo. Siempre el cristiano tendrá una eterna dependencia de Dios, de su palabra, de su espíritu. Traicionado por sus hombres, aquellos que juraron amor eterno. No te sientas ganado en la vida. Déjame decirte, el mal puede venir y puede venir de repente. ¿Estás preparado para ver la voluntad de Dios en el mal? ¿Estás preparado para ver el gozo de Dios en medio del mal? ¿Estás preparado para dejarte guiar por Dios en medio del mal? Sería una buena pregunta. Pero permítame, hago otra pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos tener la certeza de que nos estamos apoyando única y totalmente en el Señor? Bueno, si nos apoyáramos en otra cosa, directamente ya el Señor nos está diciendo que nuestra confianza no está en Él. Pudiéramos tener muchas respuestas a esa pregunta, pero creo, mi hermano querido, que cuando usted logra renovar su mente por la palabra, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos dice y nos invita a que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por la palabra de Dios. Entonces ese corazón renovado tendrá pensamientos en los cuales vivirá la seguridad de confiar en Dios. Si tu mente no es renovada, si tu mente no es renovada por la palabra de Dios, olvídate que tendrás la capacidad de entender si estás confiando literalmente en Dios o no. Es imposible. Solo una mente renovada por la palabra señalará que tus pensamientos van en contra de Dios o a favor de Dios. Caminarás con Dios o evitarás a Dios solo a través de renovar tu mente con la palabra del Señor. Dios quiera que me puedas escuchar, porque al escucharme estarías comprobando cuál es la voluntad de Dios, que dice la Biblia que es agradable y que es perfecta. Porque nuestro pensamiento no puede proceder a nuestro corazón. Cuando Dios alimenta el corazón, escúchame, cuando tú aconsejas a tu corazón a buscar a Dios, a leer la palabra, a memorizarla, le estás diciendo a tu corazón que confíe en el Señor. ¿Cómo aconsejas tu corazón? ¿Cómo aconsejas tu corazón? Cada cuánto aconsejas tu corazón, cada cuánto le hablas a tu corazón. Y es importante que le hablemos bajo la única verdad, bajo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es infalible. Déjeme decirle, es infalible. Ella no falla, ella no cambia. ¿Estás aconsejando tu corazón? Yo trato de aconsejarlo todos los días. Me fascina el Salmo capítulo 1. Todos los días lo repito y le digo a Dios: Dios, ayúdame en mi carnalidad, en mi imperfección. Ayúdame a meterla en mi corazón. ¿Por qué? Porque quiero aconsejar mi corazón. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aconsejas tu corazón. Porque la única manera de entender que fielmente estoy confiando en Dios es cuando tomas la palabra y con ella aconsejas tu corazón. Ahora uno se da cuenta en cada corazón
de quién están recibiendo un consejo o de qué están recibiendo un consejo. Cuando hay tibieza, cuando hay inestabilidad emocional, cuando hay incapacidad espiritual de creerle a Dios, entonces hay otras fuentes que están alimentando ese corazón. Ahora, mis hermanos, a David lo llevó una tremenda necesidad a que se acercara a Dios. David decía: mas en Jehová descansaré, mas en Jehová reposaré, mas Él será mi fuerza. ¿Qué necesidades te llevan a Dios? Esta semana, escuchando un programa de Aviva Nuestros Corazones, escuchaba a Nancy, la directora de ese programa, decir: cada que voy a dar una conferencia, esta es mi oración: Señor, permite que las personas que van a venir a la conferencia estén llenas de situaciones, estén llenas de circunstancias, y que esas circunstancias le hagan ver a los oyentes la necesidad tan grande que tienen de ti. Pero no permitas que esas necesidades vayan a ocultar la verdadera necesidad que cada hombre y cada mujer tienen de ti. Tienen de ti. Todas las personas tienen una inmensa necesidad de Dios, y eso es indiscutible. Pero ¿qué pasa? Hay personas que sacian su necesidad en otras fuentes, y por eso se mantienen vacíos, por eso se mantienen lejos de Dios, por eso les crece un tumor espiritual a un lado de su vida, porque buscan a Dios en fuentes diferentes, beben de otras cisternas rotas que solamente carcomen el corazón del hombre y lo llenan de duda. Maravillosa la historia de nuestra mujer samaritana. Se alimentaba de otras fuentes. 5 maridos has tenido, cada marido una fuente, y ninguna fuente la sació. Cuando se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que piensa en aquellos que se están alimentando de otras fuentes, y le dijo: si crees en mí, yo te puedo dar un agua de la cual puedes beber, y nunca volverás a tener sed. Nunca volverás a tener sed. ¿Qué le dijo la mujer? Maestro, regálame de esa fuente, porque quiero beber de ella. Si esa fuera la respuesta tuya, tendrías una vida cristiana victoriosa. Si tu respuesta fuera: Dios, beber de esa fuente y no de nada más, tendrías plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Jesús presentó una gran necesidad, y lo hizo en San Juan 17:3, cuando le dijo a los demás: y esta es la gran necesidad que tiene el mundo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Cuál es tu necesidad que quieres conocer? ¿Has notado la capacidad o la intelectualidad del ser humano? Quieren ir al fondo del mar a descubrir tesoros, a descubrir nuevos animales, a descubrir cómo se mueve el océano y sus corrientes. Les interesa conocer lo profundo del océano. Ahora despegaron hacia afuera. Les quieren conocer qué hay más allá, pero nunca quieren conocer las profundidades de Dios. Nunca quieren saber quién es Dios. Por eso su soberbia los atropella, y por eso su orgullo los aleja cada vez más de Dios. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Y cuál es tu soberbia? ¿Y cuál es tu orgullo? No eres lo que debieras de ser a causa de tu propia opinión y de tu propia prudencia. Ahora, no he entrado en la prédica. No olvide a nuestro amigo David. David está embalado. Culturízate con el pastor Oscar.
embalado. Persona que se monta en una patineta a 100 kilómetros por hora sin saberla manejar y ya ve un muro de frente. Está en peligro. David está en peligro. Sus hombres lo van a apedrear. ¿Por qué lo van a apedrear? Porque él es el culpable. Él no tenía que abandonar la ciudad. Él no tenía que irse. Él no tenía que llevar sus hombres a otro lugar. ¿Qué culpa tenemos los sacerdotes de cada casa cuando nosotros llevamos nuestras familias a lugares donde no deben de estar? Cuando llevamos a nuestros hijos a lugares donde no deben de estar. Cuando les mostramos un hobby más grande que el conocer al Dios de los cielos. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos están recibiendo un poquito? Cualquier cosa, escúchelo, cualquier cosa que me haga sentir necesidad de Dios es una bendición. Cualquier cosa que me diga que solo no soy capaz es una bendición. Cuando yo reconozco mi necesidad de Dios, Dios me bendice. Pero cuando no reconozco la necesidad que tengo de Dios, entonces las circunstancias van a seguir llegando. Evítelas. Escuche, cuando no reconozco que Dios debiera de ser mi mayor necesidad, las circunstancias que no queremos van a seguir llegando. Ahora, miremos las circunstancias que rodeaban a David, y aquí me voy a meter en el centro de la prédica para que usted por favor no se la pierda. Dice la Biblia que esta ciudad Siclac estaba incendiada y que las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. A mí me parece maravilloso. Y permítame entregarle en esta mañana tal vez algunos pensamientos de esta frase. Dios sabe hasta dónde aguantamos. Escúchame. Dios sabe hasta dónde aguantamos, porque no os sobrevendrá una tentación más grande que la que podáis resistir. Dios sabe hasta dónde aguantamos, y si vas a seguir aguantando es porque la fortaleza de Dios de una forma real está en tu vida. No la menosprecies, no digas no puedo más, sigue viviendo bajo la mano de la fortaleza de Dios. Es impresionante saber que esa ciudad fue quemada, pero no tuvo una sola pérdida humana. Yo en esta mañana me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no hubo una pérdida humana? Bueno, déjeme decirle que la historia nos relata que fue que una voz del cielo dijo: amalecitas, llévese en todo el botín las mujeres, pero no me maten a nadie. No hubo una intervención divina. Tampoco hubo un consejo de otros que le dijeran: hey, amalecitas, no los vayan a tocar, no los vayan a matar. ¿No será que los amalecitas sabían quién era el David? Sabían quién era y pensaron y dijeron: bueno, llevémonos todo. A lo mejor no nos puede alcanzar, pero no matemos a nadie, porque si matamos a alguien de aquí, la fiera de David nos va a perseguir y no va a dejar ni uno de nosotros vivo. Te pregunto, ¿sabe el enemigo quién eres tú? ¿Sabe el enemigo que con tu identidad no se puede meter? ¿O sabe el enemigo que puede utilizar tu identidad flexible, dudosa, y la puede utilizar para atacarte? ¿Sabe el enemigo que no se puede meter contigo? Temían a David. Juega el enemigo contigo. Te pone a dudar, te pone a patinar, te pone incertidumbre en el corazón. Hermano, el enemigo no subestimó a David. David los iba a seguir.
David no se iba a rendir fácilmente. Los hombres de Dios no se rinden fácilmente. Los hombres de Dios no se dejan cambiar por el mundo, sino que cambian al mundo. Los hombres de Dios no le tienen miedo al enemigo. No juegan con el cristianismo. Deciden ser serios y maduros para aquel que les dio la vida, para aquel que los sostiene. Pero déjame agregarte otro pensamiento. Cuando David estaba en el bando de los filisteos, David era un hombre que no le perdonaba la vida a nadie. ¿Sabe cómo relata la Biblia el tiempo de David con los filisteos? David era un bandido, era un ladrón y era un asesino. Y parece ser que Dios utilizó a los amalecitas para que no le quitara la vida a su familia, queriéndole dar este mensaje a David. David, tú has sido bandido, tú has sido ladrón, tú has sido una persona moralmente digna de señalar. Pero sabes una cosa, con los amalecitas te estoy mostrando que mi misericordia y que mi amor no es igual a los que los enemigos tienen con sus presos o a los que las buenas personas tienen con otras personas. Mi misericordia y mi amor para contigo es incomparable. ¿Por qué, David? Porque ciertamente lo que el hombre sembrare, eso recogerá. ¿No era David digno de recoger los asesinatos que cometió? ¿No era David digno de recoger las mentiras que dijo? ¿No era David digno de recoger lo bandido que fue? Claro que lo era, pero la misericordia de Dios me enseña que cuando el pecador se arrepiente, haya en Dios misericordia, bondad, perdón para siempre, para siempre. Eso dice la palabra del Señor. Déjame decirte algo. Dios, quien es grande en misericordia, no nos disciplina tanto como merecemos. Hello. Hello. Déjame, te lo repito. El amor de Dios en su disciplina no nos lleva hasta donde lo merecemos nosotros. Por eso, mi hermano, nuestro Padre es compasivo, de tal manera que cuando nos da un golpe, nos los da lleno de bondad y lleno de amor. ¿Usted está aquí? Versículo 6 del capítulo 30, por favor. Y David nos dice este versículo: se angustió poco. Ah, ustedes se durmieron. Este pastor quemándose aquí, ustedes dormidos. ¿Se angustió cuánto? Venga, ¿a usted no le suena natural esa palabra? ¿Cuántos de aquí se han angustiado? Pocos. No. Nos hemos angustiado mucho. Hemos tenido momentos de angustia indescriptible porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Yo sé que tus hijos te apedrean con sus malos comportamientos. Yo sé que nuestras esposas nos apedrean. Y yo sé que nuestros esposos nos apedrean con nuestros malos comportamientos. Pero le voy a decir una cosa. La aflicción puede venir a cualquier momento. No descuides tu vida espiritual. Porque el día en que llegue sin que tú hayas sido transformado, esa aflicción no se quedará un día. No se quedarán 2, no se quedará 3. Comerás de tu aflicción muchos días por la falta de tu arrepentimiento. David hubiera podido sentirse culpable. Qué horrible es sentirnos culpables. Cuando decimos, por mi culpa se dañó ese matrimonio, por mi culpa se dañó esa compañía, por mi culpa acabé con la vida de ese joven dando mal testimonio. Pero déjame decirte una cosa. Si te arrepientes por tu culpa, entonces hay misericordia de Dios por tu culpa y las cosas en Cristo son nuevas, son especiales. Has iniciado un proceso de vida. Algo que el diablo quiere, llenarte de culpa.
Y hay personas que viven con el talego en el hombro y en el corazón, llenos de culpa por el pasado. Déjame decirte, deja que Cristo te libere, deja que Cristo te dé una nueva vida, deja que Cristo te llene de autoridad, deja que Cristo decore tu futuro, deja que Cristo te haga una nueva criatura. Déjalo, déjalo, déjalo. Nadie lo podrá hacer por ti. Nadie. La frase célebre de esta prédica es: David se fortalecía en su Dios. Tal vez requirió mucho tiempo para tener a nuestro hermano David allí. ¿Cuánto tiempo requieres de Dios para estar donde tienes que estar? Para estar en el día de tu proceso, en el día de tu angustia, en el día de tu dolor. ¿Sabes que puedes evitar esos días si sencillamente te arrepientes y decides confiar en Dios de todo corazón? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios tuvo? ¿Por qué Dios le ayudó a David? ¿Un hombre mentiroso? ¿Un hombre bandido? Bandido dice mucho. Bandido es aquel que le quita las medias a uno sin quitarle los zapatos. Bandido. Pero ¿sabe qué? ¿Quién podrá describir el amor de Dios? Hay un coro que dice: el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, inexplicable pero perdonador, inexplicable pero da una nueva oportunidad, inexplicable pero está ahí para nosotros, para nosotros. Dios le dio una nueva oportunidad a David, porque Dios es rico en misericordia y grande en bondad. Es interesante saber que David hasta esa fecha se había olvidado de Dios. Hasta esa fecha no había vuelto a invocar el nombre de Dios. Claro, si le estaba yendo bien. Claro, ¿cuántos dejan de venir a la iglesia porque el domingo les salió trabajo? ¿Cuántos dejan de venir a la iglesia porque como trabajan tanto hay que cortar el césped del día domingo? David se había olvidado de Dios, pero cuando cayó en debilidad, Dios no se olvidó de David. ¡Wow! ¡Wow! Le pagan mal y él paga bien. Se olvidan de él y él no se olvida de nosotros. Nos alejamos y él no se aleja de nosotros. Por eso me río, como dice el Salmo capítulo 2. Se amotinarán las naciones y rugirán delante de ti. Yo, el Señor, me reiré de vosotros. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Ahora, permítame le enseño otras cositas. David no esperó, escúchelo, que alguien más lo fortaleciera. Se lo voy a repetir. David, cuando cayó en ese dolor y en esa angustia, no esperó que nadie lo fortaleciera. Usted no ha pillado que ese es el cuento de las iglesias cristianas. Yo en este dolor, yo en esta angustia, y ni una llamada del pastor. Yo en esta agonía, y ni el pastor me llama. Que yo sepa, mi hermano querido, y no a manera de excusa, en la Biblia no hay un solo versículo que diga que la victoria de su vida espiritual depende del pastor o depende de su hermano que está a su lado. O usted madura y crece y se fortalece en el Señor, o usted es un inmaduro y se aleja del Señor. Gloria a Dios que estamos en las manos de Dios. ¿En manos de quién estaba David cuando estaba derribando a Goliat? En manos de Dios. Y me encanta esa historia, porque si usted la ha leído, David estaba embalado. David estaba en peligro. ¿Sabe por qué estaba en peligro? Porque desafió un gigante 2 veces y medio más grande que él. Y David nunca muestra que entró en pánico. ¿Sabe quién entró en pánico? El rey Saúl. Y el rey Saúl lo mandó a llamar y le dijo: mira, David,
porque el mundo es malo y el mundo siembra duda. ¿Qué le dijo Saúl a David? Mira, David, tú eres un muchacho hermoso, tan lindo ese papito. Sarquito, monito, medio acuerpadito, pero tú nunca has ido a pelear. Ven, te presto mi armadura. Y dice la Biblia que trató David de usar la armadura de Saúl y empezó a caminar y caminaba todo choreto. ¿Sabe por qué? Porque nadie puede andar con la armadura de nadie. Nadie puede andar con la espiritualidad de nadie. Hombre, ¿qué esperas de la iglesia? Eso no sería una buena pregunta, al menos en esta prédica. ¿Qué espera Dios de ti? Eso sí sería una buena pregunta. Muchos quieren caminar con la espiritualidad de otros. Muchos quieren vivir con la espiritualidad de otros. Muchos se vuelven parásitos espirituales, acusando a los demás de su poco crecimiento espiritual. Usa tu propia armadura. Conoce a tu Dios, tu verdadero Dios. David no necesitó que le dijeran, David, ven, te fortalecemos. No. Y David se fortaleció en Dios. ¡Wow! ¡Wow! Es la única llave. David se fortalecía en Dios. Permíteme, te doy otra enseñanza. Tampoco miró el deseo de ser fortalecido como algo que vendría. Señor, qué problema tan grande el que tengo, pero yo sé que tú me fortalecerás. David nunca vio la fortaleza del Señor como algo que vendría, sino como algo que sucedería inmediatamente. ¿Sabe por qué sucedió inmediatamente? Porque a él correrá el justo y levantado será. ¿Quieres que Dios te fortalezca inmediatamente? Lo primero que tienes que es correr a sus brazos. Corre a sus brazos. No esperes que algo suceda. Corre al Señor, que Él te levantará. En estos días Daniela nos llamó por videollamada y estaba Zion, que tiene escasos 10 meses, subiendo las gradas, unas nalguitas bien apretadas, unos muslos bien grandes, qué graciosura. Y me dice, papá, ¿quién le enseñó a bajar y a subir gradas? Y póngame cuidado, la semana pasada llegó a la casa y ahí mismo, como cogimos a Kane, cogimos a Zion. Kane nunca se nos cayó por las gradas de nuestra casa, porque ¿sabe dónde está el secreto del mandamiento? En la enseñanza. ¿Sabe dónde nos equivocamos los padres? Cuando le decimos a los hijos, vayan y organicen la cama, y los niños van. Y el papá llega y dice, este sí no sirve para nada. La almohada aquí cuando debiera ir allá. El tendido jalado para acá cuando debe ir en la mitad. ¿Le enseñaste a tender la cama? Porque el mandamiento y el secreto, el éxito del mandamiento está cuando lo das y cuando lo enseñas. Cuando lo enseñas. Le volteé la colita a Zion y le enseñé a bajar en reversa una sola vez. Y se le quedó en la cabeza a un peladito de 10 meses. Se fue a la casa y empezó a subir las gradas solos. Y empezó a bajar las gradas solos, como le habíamos enseñado. Y me hizo recordar algo especial. Que Dios me ayude en el tiempo de esta prédica. Me hace recordar lo que David hizo aquí al correr al Señor. ¿Cuántos niños ustedes conocen que son osados? Que les dice, tírese papi. Y esos niños cogen el impulso y ¡práquete! No está el papá allá. Y se tiran, yo los conozco. Se llenan de rayones, se cortan las manos, pero se tiran. Esos niños sufren. Pero los hijos de Dios, es normal que hay veces tengamos temores, porque los temores nos libran del mal. Cuando corremos con temor ante el Señor, ¿dónde está nuestro papá Dios? Tírese, mijo. Tírese, mijo, que aquí estoy yo para recibirlo. Que aquí estoy yo para recibirlo. No somos como los niños rebeldes. No, yo puedo, yo me lanzo, yo soy capaz, yo me tiro.
y esos salen heridos. Nosotros somos como los verdaderos hijos de Dios, que sabemos que allá, en el hueco, en el abismo, en lo profundo, está nuestro Padre Celestial, extendiendo sus manos y diciéndonos: aquí estoy yo. A él correrá el justo y levantado será. Pero David tampoco se fortaleció al estilo Porras. Le iban a dar porrazos, sí, pero no se fortaleció al estilo Porras. ¿Usted no ha orado al estilo Porras? ¿Sabe qué me hizo acordar de esto? De una anécdota. Cuando yo tenía 14, 15 años, yo jugaba en un equipo que llamaba Aston Villa. Y yo era flaquito. Yo parecía una pluma. Y me tocó quisque de arquero. Era buen arquero. Le voy a decir, buen arquero. Me pegaban unos cimbronazos. Y ahí estaba ese flaquito recibiendo esos cimbronazos. Pero cada que íbamos perdiendo teníamos unas porristas a un lado. Vamos a Aston Villa, que nada se ha perdido. Un esfuerzo más y ganas el partido. ¡Ah, qué ánimo ese flaquito! No, para adelante, vamos a ganar este partido. Pero resulta que David no le hizo porras al Señor. Hay veces le hacemos porras al Señor. Señor, yo sé que eres poderoso. Yo sé que tú puedes. Yo sé que estás conmigo. Pero Dios no necesita porras. Dios lo que necesita es que creas. Dios lo que necesita es que no dudes. Dios lo que necesita es que corres a sus pies. Él no se defendió al estilo Porras. Hay veces con ese estilo Porras nos pudiéramos parecer al enemigo. Porque el estilo Porras implica el llamar a un Dios para que me salve en ese momento, pero después no lo voy a necesitar. Parece ser que hay veces nos parecemos al enemigo cuando queremos el poder de Dios, pero no queremos el carácter de Dios. ¿Deseas el carácter de Dios en medio de tus porras? En medio de tus alabanzas al Señor le dices a Dios: Dios, sálvame, pero también haz tu voluntad dentro de mí. Cámbiame. Yo no puedo seguir siendo el mismo. ¿Usted está aquí? ¿Cómo se fortaleció David en Dios? ¿Usted quiere saber cómo se fortaleció David en Dios? Ay, el ministerio de alabanza, por favor. ¿Usted quiere saber? Póngase de pie y le digo.